Y vamos entrando en materia. Allá en Máster ya deben de tener unos datos, una imagen, la cual es la que vamos a presentar. El análisis que, usted lo sabe, cada 15 días pues hacemos de la mano del experto, del conocedor, en materia de análisis, pues no solamente de índole político, sino análisis de la coyuntura internacional. Me estoy refiriendo al doctor Óscar Raúl Páez, a ver si me ayudas nuevamente, fue muy breve, fue un flashazo, pero efectivamente esa es la imagen, porque hoy, mi estimado doctor, te saludo con gusto, tenemos este tema. Fíjate nada más, paciencia estratégica en Xi Jinping y Vladimir Putin, Palestina y el momento geopolítico actual. Por eso hablaba de nuestro auditorio allá en Medio Oriente, nuestro auditorio allá en China, allá en Moscú. Entramos en materia, porque hay muchos puntos los que desglosas. Como yo le he señalado, no llega el doctor Óscar Páez con las manos vacías, trae todo un temario, antecedentes como primer punto, segundo, momento geopolítico marcado por el cambio de época, 3, paciencia estratégica de Rusia y China en pos de la multipolaridad, sin trampa de Tucídides, que ya anteriormente este tema, la trampa de Tucídides, nos lo ha expuesto aquí el doctor Páez. Punto 4, la inestabilidad en Taiwán y las guerras en Ucrania y Palestina son hebras del mismo hilo. Quinto, Taiwán, el núcleo de los intereses fundamentales de China frente a Estados Unidos. Sexto, la cuestión palestina en las cumbres de la Liga Árabe y del BRICS. Séptimo, gira de Vladimir Putin a Medio Oriente. Octavo, guerra, división del mundo o fin de un imperio. Este último punto, híjole, cuando lleguemos va a ser fundamental. Y el noveno, las conclusiones. Óscar. Arturo, buenos días. Buenos días a tu amable auditorio y televidentes. Pues aquí, Arturo, mira, buscando compartir visiones, datos y todo esto, ¿no? Y ya vio que hace la tarea, ¿eh? No llega nada más a la además, Arturo, porque es apasionante, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, les digo, se tienen que apasionar del conocimiento, tienen que saborear lo que están aprendiendo, le digo. No es el alimento espiritual, le digo, y yo me emociono, Arturo, de veras. Oh, yo también. Sí, yo lo sé, como comunicador que eres, vas viendo las notas, los datos, los acontecimientos, ¿no? Oye, y un paréntesis, de verdad un paréntesis, mil disculpas, yo sé que el tiempo corre en nuestra contra, pero mira, yo hoy le quiero agradecer a nuestra directora de Recursos Humanos, Alejandra Olvera, el regalo de este libro. Balística forense. Sí. Interesante, mira, ¿cómo no? Yo ahorita estoy en la materia de criminología clínica, sí, por cierto, una de las facetas, y de verdad, como lo señalas, apasionante. Y sí, este libro, híjole, claro, me va a causar, pero si verdaderos... A hincarle el diente, uno más. Uno más, sí. Pero adelante. Oye, Arturo, pues fíjate que ahorita pues, por el camino se ocurren cosas, ¿no? Y paciencia estratégica, dije yo, y de volada llegan las imágenes de la niñez, de la juventud. Es bien curioso, ¿no? Y entonces me acordé de un personaje que seguramente tú conociste, admiraste y disfrutaste. ¿Qué le decía el hombre increíble a su acompañante, amigo, jovencito, no? Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia, mi querido amigo Solín. Lo disfruté tanto en la historieta, cómic, que a mi maestra de historieta no le gustaba, Irene Herner, no le gustaba que le llamáramos cómic, era la historieta, claro. Pero lo disfruté también en la radio. Por supuesto, yo lo escuchaba también la radionovela, ¿no? Con esa voz muy particular del intérprete de Calimán, ¿no? Que si mal no recuerdo era de origen cubano o por ahí. No lo recuerdo, yo ese dato no lo recuerdo, pero sí, la disfruté también, ¿no? Había un cubano, si no en la creación Serenidad y paciencia, mi querido amigo, tenía una voz así, ¿no? Hasta lo podemos encontrar, gracias ahora a la magia. Bueno, entonces mira, el tema paciencia estratégica en Xi Jinping y Vladimir Putin, pues un poco esto tiene que ver, Arturo, con una actitud política, una actitud, yo diría, serena y sabia de estos grandes personajes vilipendiados en Occidente, pero que están jugando un papel sumamente importante. Entonces, bueno, lo primero es el tema de la paciencia. Yo creo que es una virtud. Es algo que no se trae, es algo que se aprende, que se cultiva
Pero tiene una connotación también en el sentido del paciente, ¿no? El que sufre, Sí. el que está en el hospital, ¿no? Y el paciente que tiene paciencia, pues es una virtud muy importante. Y me puse a rescatar yo ahí algunas ideas al respecto. Dice Juan Jacobo Rousseau, el creador aquel del pacto social, teórico de la Revolución Francesa, muy reconocido, autor de muchas cosas, incluidos los aspectos educativos. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Y luego Ralph Waldo Emerson, filósofo estadounidense utilitarista, adopta el paso de la naturaleza. Su secreto es la paciencia. Kant, filósofo alemán, Emmanuel Kant. la paciencia es la fortaleza del débil, la impaciencia, la debilidad del fuerte. Y Pablo Neruda, mira, también por ahí aparece, ¿no?, con una opinión muy interesante, que es la que tal vez vaya a encajar más en esto que vamos a redondear enseguida. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Las ciudades, la metáfora se refiere a la sociedad, por supuesto. Y Shakespeare, finalmente, cuán desgraciados son aquellos que no tienen paciencia. ¿Qué herida se ha curado en un instante? Nos dice. Bueno, entonces el asunto es que la paciencia estratégica es una cualidad que se desarrolla, decía, ¿no?, en los estrategas. De ahí el adjetivo paciencia estratégica. Y hace muchos años un profesor del Tecnológico, fíjate, el profesor, se me va su nombre, González, ahorita me acuerdo de su nombre, me regaló un libro de Plutarco, Vidas Paralelas. Y ese libro de Plutarco, que Plutarco era un historiador, escribe en Vidas Paralelas acerca de una veintena de personajes de su comportamiento, entre otras cosas de Alejandro Magno o de Filipo de Macedonia, grandes estrategas militares. Y él, entre sus cosas, nos aporta algo muy interesante. Descubrió ahí en esas investigaciones que la paciencia era amiga del éxito y la precipitación la aliada de los fracasos. Y formuló un aforismo, Arturo: la paciencia tiene más poder que la fuerza. Muy interesante, la verdad, porque esto nos remite precisamente a la parte estratégica, porque el que tiene paciencia y solo espera, como dice Sabines, los amorosos esperan, no esperan nada, pero esperan. Pero el que cuenta con la cualidad de la paciencia estratégica espera algo. Es el fruto de su actuación. Sabe que viene un resultado. Sabe que viene un resultado y está trabajando para eso. De tal forma, pues, que añadirle a la paciencia el adjetivo de estratégica, bueno, pues tiene que ver con el hecho de que el que es paciente estratégico tiene un propósito, tiene un claro camino de a dónde va, de dónde viene y también de los ritmos, de los tiempos, ¿no? Y hay una historia aquí, ya que nos vamos a referir a Xi Jinping, que tiene que ver con la paciencia estratégica de Mao, el constructor de la China. Porque Mao, en vez de enfrentar frontalmente a los invasores en China, decidió una estrategia de guerra popular prolongada para expulsar a los japoneses. Esa guerra popular prolongada pues tiene que ver con la paciencia estratégica, construir un poder a lo largo del tiempo para poder expulsar a esos invasores. Sí. Y en el caso de Deng Xiaoping, que sucedió a Mao, que logró crear las bases de la China moderna, que abrió la economía, él hizo muchas cosas, entre otras cosas recuperó Macao y recuperó Hong Kong, pero no pudo recuperar Taiwán. Sin embargo, dijo algo muy importante que tiene que ver con la llamada paciencia estratégica, Arturo. Pocos años antes de morir, Deng Xiaoping dijo: si no podemos reunificar China ahora,
lo haremos en un siglo y si no, en un milenio. Bueno, pues esta es la paciencia estratégica que se asemeja al cuento aquel del viejo tonto que removió las montañas. Por ahí lo van a encontrar en internet, si le ponen así, el viejo tonto que removió las montañas, al cual Mao se refería en sus escritos, que tiene que ver con esa paciencia estratégica de trabajar, de picar piedra, de ir sumando hasta que logras el objetivo. Entonces, esta paciencia estratégica, Arturo, también se expresó por parte de Obama. Obama hablaba acerca de la paciencia estratégica, sí, y especialmente Obama se refería en el caso, por ejemplo, de Corea del Norte. Es decir, ante Corea del Norte nosotros tenemos una paciencia estratégica, decía, ¿no? Y decía, hay que evitar cometer un error. Pero en los tiempos de Trump, el señor Mike Pence, que era vicepresidente con Trump, llegó blandiendo el garrote y dijo, la era de la paciencia estratégica ya se agotó. Todas las opciones están encima de la mesa. Bueno, al final de cuentas, el mismo presidente de Corea del Norte acusó a Trump del Rocket Man, ¿no? Por la amenaza de lanzarle... no, fue al revés. Trump le puso el Rocket Man y después tuvo que suavizarla diciendo que era una canción de Elton John, ¿no? Sí. Y que no era ofensivo. Bueno, la paciencia estratégica, Arturo, de Xi Jinping y de Putin se basa en una fuerte convicción que tiene que ver con el hecho de que el tablero geopolítico se mueve en contra de la hegemonía estadounidense. De ahí la necesidad de ser pacientes, de ahí la necesidad de construir, no de sentarse a esperar sin esperar nada, sino de construir algo. Y en este caso, bueno, pues partimos de esta premisa. Estoy viendo justamente, bueno, algunos puntos que quiero preguntarte sobre este tema, pero nos mandan también a la pausa, Oscar.